Igual hoy en día estaban dando más. Ahí está. Miralo. El juego más importante, boludo. Estuvo bien, faltó nomás a regresar la defensa. ¿Dónde está bien? ¡Vamos ya! Todo. Todo porque aparte arrancaron cuando estaban acá, tipo. Parecía que iba a arrancar. Yo, sí, arrancó acá, lo corrieron para allá. Ah, arrancó acá. Arrancó acá, lo corrieron hasta acá, yo todo eso lo fui grabando, después se fueron para la otra cancha. Y ahí también, después volvieron para acá. Después se pusieron en el pasillo, eso también, y después grabé cuando lo vinieron a apurar al Sí, suelo. está bien. Sí, el del campeón azul. Sí. Sí. Le vino a decir como que era culpa de él.
95, 2000. Campa del bar. Listo, voy a arrancar. Dale vuelta. Dale. Ahí va, gordo. Ahí ya. ¡Salga! Poncho para Juan. Ahora arrancó el Interpol, ahora todo, pero ya está. Con todo el grito de fresa. ¿Y hace cuánto es que también se propuso esto? Avance, van, ojo. Se ve que son chiquitos. Ay, Dios. Bueno, vamos que arrancó. ¿Hace cuánto arrancamos? 8 minutos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar toda la noche o vas a dormir y ya fue? No, no me sale estudiar toda la noche porque me agarra sueño y termino estudiando como el culo. Prefiero dormir, la verdad. Claro. ¿Y te levantás temprano o no? Ya directamente vas y rendís. Pasa que a las 9 entro a rendir. Capaz que me levanto. No, no sé, capaz que ahora mientras ceno repaso y chao. Claro. Sí, es re importante dormir. Sí. Sé que hay gente que lo hace, me gustaría hacerlo, pero no. No te sirve. Yo Calculo que si alguna vez tengo algo demasiado importante y lo necesito, lo haré. Sí. Pero no incorporas nada nuevo, es repasar algo que sabes. Va, por lo menos yo fui de quedarme despierta siempre antes de rendir un parcial, directamente por la ansiedad, no me dejaba dormir y no aprendía nada nuevo. O sea, solamente repasaba lo que ya sabía y listo. Era como, viste, hacer tiempo hasta que pase el momento. Claro. Lo que sí después de rendir era una paz. Sí, eso sí. No importa cómo te vaya, ¿viste? Mal, pero te sacaste un gran peso de encima. Ay, ya se me está acercando también a mí para el examen del guiar. Ay, ya se me está acercando. ¿Cuándo es? En octubre. Sé que vos decís. No, octubre, no, bueno, pero... Pero créeme que o sea, ya van pasando rápido los meses. Sí. Estamos julio, casi. Y no sé, estoy agarrando. ¿Qué tenés que rendir? ¿De qué materia? Ahí rendís en el examen del guiar, clínica, clínica médica, que prácticamente abarca todo. Gineco, obstetricia, cirugía y pediatría. Mira. Esas 5. Y clínica abarca una banda de cosas. ¿Cómo están?
viste, subestiman mucho los médicos clínicos, viste, pero Oscar siento que es el que sabe más. Mira. Para mierda. Claro, porque vos te recibís y sos una médica general. Claro, no Clínica sos es una, médico clínico. clínica es una especialidad y de la puta madre. Sí, está la idea esa de que el médico es médico clínico. Claro, sí, recién el Tela me dijo que si yo me había recibido, le dije que sí, y me dice, bueno, sos médica clínica. Le digo, no, soy clínica. Es una especialidad, claro. ¿No te pasa que para vos estás pasando muy rápido el año? ¿Sabes qué no? El otro día estaba pensando que qué lento está pasando el año. Me tipo. jodés. No. Siento que estamos en julio hace 10.500 años, junio. Mira, yo cada año se me pasa más rápido. Digo, pará. Igual este es el primer año que me pasa tan lento. El año pasado me pasó rápido. Pero capaz también tiene que ver con las cosas que estás haciendo, ¿viste? Si vos querés ponerle la entrega de tu diploma también no es más a fin de año, Claro. el examen es más a fin de año, entonces es como se te va hace más rápido porque tenés Estás cosas que esperando, hacer, digamos. Puede ser, puede ser. El año pasado para mí se fue en un pedo, pero es porque Sí, vivía el año rindiendo. pasado Pero este año se está haciendo rápido y eso que estoy haciendo el día tampoco que tendría que estar tan guau. Sí. También me estoy poniendo el día con la salud, ¿viste? Tengo pie plano, fui al traumatólogo, entonces para que me Claro. vean las plantillas, estoy saliendo. Tengo el ortodoncista que hace un año me viene diciendo, la próxima te lo saco, la próxima te lo que mierda, no me la sacaba. Bueno, y así, ¿viste? Está bueno también. Sí, pero salís por eso. ¿Vos te haces siempre un chequeo anual de la Ay, salud la o verdad no? que no, tendría. Pero como no tengo obra social se me re complica. Y pero claro, tenés que ir temprano y sacarte qué paja. Sí, la pero verdad usualmente que no. ¿dónde te atendes usualmente? No, o sea, si yo suelo ir al médico cuando tengo una emergencia, nada más. Claro. Entonces voy a la guardia directamente. ¿Y de qué hospital? Voy al torno. El torno es muy bueno. Sí, siempre me atendieron re bien, por suerte. Pero tendría que hacerlo. Lo único que voy así particular es la ginecóloga. Claro. Pero porque tengo que ir, es como que sí o sí. Para el papi, toda la bola, Sí. ¿eso hospital público? No, en la... Todo ahí. Sí. Sí, pues aparte como ya es siempre la misma, ya me conozco. Pero no me suelo hacer chequeos de nada. Voy cuando necesito algo, ¿entendés? Porque, por ejemplo, si quieres entrar a un gimnasio, un laboratorio te piden Sí. si vas. Al gimnasio que voy yo no me piden nada. O sea, no. Ahora no estoy yendo, pero no. ¿A cuál vas? Hay uno acá en el parque, ¿viste? ¿Viste que hay una iglesia en el parque? Sí. Ahí al lado hay un gimnasio. ¿Y no te piden nada? ¿Viste? Igual si no tenés nada. O sea, no tenés una Parece. enfermedad de base o algo así, como Ya está. Tampoco me voy a poner re... Nada, voy a levantar unas pesas, loco, déjame tranquila. No. Yo averigué, viste, cerca de mi casa y Sí. sí o sí el laboratorio y el electro para el acto. Una paja. ¿Ya te los hiciste? Sí, ya me lo hice. Ah, el día que estaba sin comer. El día que estaba, Me exactamente. acuerdo. Sé que me dio bajo el colesterol bueno, ¿lo viste? No, Mira, eso se ve. sí. Lo vi en biología. Mira, el colesterol bueno, el HDL. Sí. Me dio bajo y me dijeron que sube si haces actividad aeróbica, claro. Mira. No soy una babosa que te Claro. la guarda.
Porque el miércoles lo voy a tener recontrabajo. Sí. Me llama mucho la atención porque, boludo, como estoy con la dieta, digo, mi colesterol debe estar de 10. Claro. Sí, cosas que No es solamente la dieta, ¿viste? muy importante, hay que ejercitar. Pero viste que acá estás tranquila, va, a menos que pase algo, pero ¿cuánto corres? Sí. Un minuto. En la semana se fue. Estaba bueno el café muy fuerte. No sé si pedir un... Ay, ¿ya pagaron todo? Ah, No, están. Yo pedí un cortado. Pero estaba medio... Viste que a veces está como quemado el café. Estaba bien. Ah, no, a mí me gustó, Pero si no te gusta muy fuerte, puedes pedir café con leche. Sí, me voy a pedir café con leche, pero a veces cuando está quemado el café ya como que lo casi caga así. Dale. Ay, ayer el fotógrafo nos sacó una foto re linda. Sí, la vi. No. La vi cuando te la vi el momento y dije, qué lindo, capturó un buen momento. Sí. Yo estaba re angustiada con la pelea. Sí, y vi cómo te abrazó y cerró los ojitos. Y dije, ay, no. Sí, re bonitas quedaron. Dije, qué bueno que... Sí, justo este momento vi. Re lindo. Sí, ese también. Oh. Amor, si no estás ocupado en algún momento y me querés un café con leche, me darías un gran favor. ¿No querés que vaya al trabajo? No, tranqui. Sí. Por eso pasan los partido otra vez. Mamá. Ay, ¿sabes qué? No sé. Depende si León quiere cocinar o no. Va a bajar el va a hacer. ¿Qué pasó? Amor. Te mandé un audio. Bueno. Se recuperó. El martes va a ser el día más frío. No. Ay, Dios. Sí. Ay, no. Tengo una mala suerte. Qué desgracia. Bueno, yo tengo que ir a Logia, así que te vas contando. También. Vos vas lunes a viernes. Sí. Sí, se me fue muy rápido la semanita corta. Sí, se me fue rápido. ¿Fuiste martes y miércoles? Sí, nada más. Qué bien. Sí, necesitaba estar de ahí. Y vos haces la rotación y no es que tenés que rendir. No. Listo, la terminaste. Después de rendir todos juntos. Hay hospitales que son medio heavy y te piden TPs y toda la pelota, pero ¿Ah, bueno, sí? muy lejos estoy de ir a esos hospitales porque ¿Cuáles me pedo. Por ejemplo, en pediatría, Cheque el Gutiérrez te pedía TPs, ¿viste? Sí. No, ni en pedo.
Me dijo cualquier otro. A esta altura de mi vida no estoy para hacer TP. Aparte ellos tienen tiempo de ponerse a corregir el TP, dejate de joder. Encima, pleno invierno. Bueno, esto no es tan buen invierno todavía, sí. No, pero igual. Pero están todos los mocosos con todo lo que te puedes agarrar en invierno. Sí. Deben tener la guardia llena. Te pones a corregir algo, a pedir algo. Ay, sí, total. Qué ganas de echar la boca. ¿Cuántas horas tenés que ir? Usualmente el promedio, ¿no? de todas las rotaciones es de 8 a 12. Varía en el hospital. En mi 8 a hospital, 12 horas por día. 8 a 12 horas. Por día. No. De 8 de la mañana a 12. Ah, perdón. No. En mi hospital me piden que vaya a las 7 de la mañana y salimos a las 2. Ah, Así se lo que pasaron por el orto. Se le pasaron por el orto mis sentimientos, Sí. mis emociones. Y para ir a las 7, están re picantes, boludo, ni que me interesara. Nada, así que qué paja, tengo que levantarme re temprano. ¿Y haces cosas todas esas horas o...? Claro. Eso es lo que me da. Tengo que estar ahí, viste, escuchando el padre. Escuchando cómo se quejan unos de otros. porque- Claro. Santino salió acá Estoy para terminar el viaje, me tiene y le digo, estaba perdiendo para irme de Alemania. vacaciones. Ay, sí. Estaba perdiendo al cero, le digo. Va, agarra el título, 4.50. ¿Qué le pasó? Estaba jugando y te pregunta a Tony. Estaba Tony aquí, Pablo preguntó. Todo alemán. ¿Vos podés estudiar cuando estás ¿Con quién? con Gaby? ¿Cómo? No entiendo. No sé, yo cuando estaba en la casa de mi novio, ahora vivimos juntos. Sí. Pero me acuerdo que no Ah, sí. me chumaba huevo. Sí. Así me iba a la casa. Sí. Al principio sí, me pasaba lo mismo. Un día. Tipo, En 2 horas. como que quería estar con él, no quería hacer otra cosa. Pero ahora la verdad es que pasamos un montón de tiempo juntos, entonces ya como que compenso. Él también está estudiando, entonces está para entrar a psicología. Entonces capaz estudiamos juntos. Tenemos el mismo CBC. Claro. Ay, lo voy a poner entonces. ¿Sí? No sé en qué materia está cursando ahora. No, todavía no arrancó. Tiene que anotar. Sí, tienen el mismo CBC. Lo único que cambia creo que es la biología. En vez de tener como celular, como tenemos nosotros, tienen la secretaria. Sí, la 08 creo que tiene. Exacto, nosotros tenemos la 54. Vos no estás tan lejana. Sí, no tengo idea, la verdad. CBC. Yo, por ejemplo, mi hermano está en el CBC, me pide ayuda y Ah, no no puedo te acordás, jugar. claro. Listo, gracias. Lo viste IPC, de Weber y no sé quién cuánto. No, ni idea. ¿Para qué está tu hermano? Y él es así, mirá. Él le gusta todo lo que es endocrino. Mira, Sí, es rarísimo. Raro. Es Cada quien específico. con lo suyo. Sí, mal. Bueno, le gusta eso. Pero quiere medicina, pero no se banca tantos años. Claro. Como me ve a mí, que a mí me llevó más por lo usual. Como que me dice que no está para bancar tantos años. Entonces quiere algo más cortito. Entonces no se sabe si va a una tecnicatura, a una nutrición, Ah, mira. si va a enfermería, si se va a técnico de qué concha. Pero quiere algo mucho
más cortos de lo que sea relacionado a la Ya me puedo por esto. Qué bien. Ay, tengo mucho frío. Pero igual se anotó para medicina. Claro. Pero bueno, Sí, pues no saber ahora qué. por ahora está haciendo las que son generales para Claro. Sí, le sirve. Ya con los controles y eso. Otra. Tiene una pared que Ocupa la pasa, tira, mete el culo, arranca, te mete el cuerpo, te da el culo, Ay, Dios. ¿Sabes quién se va a Italia? Facu. Rocco, Facu. Viene ahí, ¿Cuándo tiene 24? Yo me fui a los 21 a Italia, por un año ya. ¿Cómo te fuiste acá? ¿Tenés ciudadanía? Hice todo. Mirá que se quiere ir. Si no tenés ciudadanía, No te quedó ningún contacto. Él quiere ir a jugar al fútbol. A ver cuál es el mi problema. primo hace un montón que no hablo con él. Mi primo es el con la madre de Maná. Mira, el representante, el jugador, pero no, hace mucho que no hablo. Es un primo que no, tenés que hacer otro que tenía licencia. Mi primo era de Nico González, se lo corrieron cuando el señor primero jugó, se lo corrió Carracero. No cobró guita. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Me alegro, querido. ¿Esto qué categoría? Esto Está en la comisaría. El que. Y sí, yo también. Lo que sale un diente. Hola, ¿cómo andás? Bien. No, ya sé cómo. Hoy estuvo movidito, che. Pero la tardecita, ¿no? O sea, estuve toda la tarde, pero la tarde más temprano no sé. ya te ven y yo te pongo para... Para los clientes como que vienen jugando y se juegan a pierna. ¿Tenés algo que cursar por el campus de la facultad? ¿El campus De virtual? cursarlo no presencial, decís. Claro. No. Tengo campus, pero igual curso presencial también. Para cambiar un poco la cámara.
qué se bajó? ¿En serio? No sé. Es una pregunta. Porque vos dijiste que nos íbamos a las 10. ¿Por qué nos vamos a las 10? ¿No hay partido a las 10? Ay, me habré equivocado. Acá se quedaron en mi casa. Ah, puede ser, ¿eh? No tengo idea. Amor, ¿hay partido a las 10? No. 1 a las 9. Buenísimo. Una hora más para lo que Bien. quieras, dormir, Sí. boludear, Bien. hacer la comida. Ay, sí. Yo que tengo ganas de comer, pastel de papa. Uy, sí. Ay, con huevo y quesito. O lasaña. Pedazo de carne. Estofado. Con esto. Rabas. Tengo ganas de comer rabas. Mirá qué loco. No sé si alguna vez probaste las rabas con el tentáculo del pulpo frito. Uy, qué rico, sí. Ay, ¿cómo se llama la fotografía? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Necesito gusto. Gracias. ¿Qué vos tenés una remera de queso de No, Estaría bueno que estaría, pasara. ya es hora. Ya, claro. Yo creo que cuando pasás cierta cantidad de meses ya tendría Sí, que... sí. Pero igual creo que ni Mati tiene. Están flojitos. Están flojos. A mí me viene bien una vida. ¡Una virome! Y ese de las 8, no se le puede quitar más partidos. Ninguna culpa tuya, boludo, con ese caso. Tenés culpa en alguna. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Lo pasa con fuerza, Nico! Ay, ¿sabes qué encontré en la campera? Mira. ¿Querés uno? ¿Pero te alcanza vos con ese nomás? Sí. Y a mí porque es como... ¿Qué vos tenés beca de la Facu? Ah, mira, son dos. Igual no es poco, o sea, es la agüita nomás de... Sí, es el agüita. No, no tengo, pero no sé para qué es. Para los apuntes. O sea, tenés dos, alimentar, o sea, de alimentos. Sí. ¿Te apuntes? Depende del año que está, te dan un descuento para los libros de Mira. Por ejemplo, una amiga estaba por el segundo año y quería sacar a descuento los de primero y no puede, o sea, para el año. Claro. El de alimentos está buenísimo, yo lo saqué depende en el horario que tenés de cursada, te dan la comida que corresponde a ese horario. Por ejemplo, el desayuno o el almuerzo. Mira, sí, está buenísimo. A mí me daban medialunas con café. Qué lindo, pero ¿con descuento te lo dan? No, no me lo daban. Bueno, en aquella época, ¿no? Ahora no sé cómo está. Sí, yo el año pasado, eso me vino re bien. El año pasado cursaba H&E de 1 a 5 y cuarto y anatomía de 6 a 10. El mismo día. Tipo, tiraba de 1 a 10 de la noche. Pasa que yo me doy cuenta de eso, ¿viste? De que hay mucha gente que no sabe muchas cosas y es una pena porque yo me enteré, boludo, cuando estaba ya en tercero. Era lo último. Sí. Hubiese venido bien el saber yo también lo tuve casi en la última y la cosa no me quedó.
El primero me pasó eso que te ponía y decía que gastaba una banda de plata en el McDonald's. Sí, porque tenés que sobrevivir. Claro. Estoy preguntando a la Pancho si viene con Paco, ¿no? Fe. Ay, ¿vos tenés para cargar los tubes en el teléfono? No, todavía no, porque no. ¿Tenés? Si viene Paco, somos 10 y. O sea, tengo para cargar, no para acreditar. Claro. ¿Te puedo dar y me cargas los tubes? ¿Te lo doy en efectivo? No, es que no, ahora no, perdón. No, No entendí mal la pregunta. O sea, usualmente si tengo plata en Mercado Pago. Perdón. Estamos muy fin de mes. Ay, sí, yo estoy igual. Pasa que encima con lo que está el boleto ahora no puedes confiar en el negativo tampoco. No, Porque ya no alcanza. la de veces que me quedé ahí, viste, Sí, y es saldo insuficiente y me tenía que bajar de los encima si las ventanillas están cerradas, no puedes cargar, es una cagada. Ahora también están las máquinas, viste, para Sí, por suerte, pero si andan. Claro. Linda, feta. Pero que si a León capaz que viene. ¿Y de acá cómo se va? Depende a qué hora nos vamos. Si nos vamos antes de las 10, capaz llegamos al sur. Claro. Si no, vamos con el 152, creo. ¡Dale, boludo! Con el 140. Tranquilo, vamos tranquilo. No me regalas. Pero bueno, yo prefiero el 152, es recto. El 140 me da ganas de vomitar. Me revuelve un montón la manta. Siempre hacen la publicación y todo lo No. Vamos con el B directo. ¿Y dónde se va? El Pellegrini. Ahí viene el obelisco. ¿Y vive por ahí? Sí, a 4 cuadras. Mira, pensé que era por... No. Por suerte no. Sí, mal, y por eso Es yo re pensé... feo. Claro, por eso yo también pensé, claro, te queda bien. Te alborda tener. No. Está ahí a 4 cuadras del obelisco, pero me queda mucho más cómodo que ir desde mi casa. Claro, ponele. tal cual. Más tan temprano. Acá Nico. Nico, ya. Ahí atrás, uno. Sigo. Así. ¡Acérquense! Eso es lo que le quería preguntar a León. ¿Cómo va el partido? ¿Con todo lo que eso se hace? Todo pelotas que está jugando. Claro. Contra aire, sí.
Tranqui, tranqui. De campera azul. Claro, bueno, dijo, Pero ojalá no. Sí. Mi papá. real, tan real Soy. que duele. Gatti, Gatti. Porque Capello se despertó todo roto de haberse alcoholizado anoche y como es gay, como el loco decidió ser homosexual. Me mandó un audio, digo, para arreglar con Gonza, porque nosotros somos 3 y los somos 4. Arreglar bien qué onda los lugares, bla bla. Y me dice, muy buena. No puedo estar al día en todo. No me pagan. 8 y 2 por Diego. 8 y 2. Sí, 2 por Diego. Dame, 4 igual. De 2 al último. Sí, se dio bien. ¡Pegale! Ahora les paso por todo. Ay, no puedo escribir. No puedo escribir. Parado, Fede, parado. Abrite, Juan, abrite.
Eso sí. Mauricio Romano jugó sobre ¿Ya? Qué bien. No, yo salí, no, yo vino conmigo en el auto y dijo, me muero hasta mañana. Señor, 5.500 que es el último. Bueno, tuviste cuando éramos 8, lo que era, eso demás, en marzo lo pide Julio, por la veo. Bueno, capitán, ¿cómo Juan? Ahí lo llamamos. Dijo videollamada, boludo. Ahí no dijo como dos centrales chicos, dos por afuera laterales, o sea, 5 o 10 ponele, para darle más libertad a los La devuelven. está muerta, pero la realidad es que Claro, yo venía pensando que justamente era porque Campelo quería correr. claro, después Juan se le claro, Por eso, Ustedes siempre van. No, he marcado. bueno, para claro, exacto. Estamos ahí, pero Juegan con 9. Como el árbitro, no más. Familia sentado, el dirigente, cuerpo Llega y está uno con otra técnico. Dirigió el torneo con Germo. Sí, andamos el pase, viaje. ¡Cuidado, Nico! Sueldo de los jugadores para hoy. Los premios. Son los premios que hay que rendirlo a Capitán.
Igual algún día Facu va a tener que escuchar la historia completa. No puede ser parte del grupo si no. Dale, dale. Sí. ¿Cómo ganar ahí? Sí. Oche. Dale, último. Dale ahí. Fuera. Puedes estar parada. Dale, la región. Yo te digo que... Los privados, 3-0 nos quedó. ¡Mozo! Ahí, Pancho. Estamos sobrados. Andrés. Voy. Sí. Ya no se puede bajar más. Todo defensa y justicia. Claro, igual, más allá de... Dale. Mira lo que haremos jugando. Yo todavía tengo la marca del pelotazo que me dio el de segunda división. No, amigo, ¿verdad? El balón. Parecía el niño ahí. ¡Allá! Tira por acá. ¡Dale! 6 a la... Sí. Pancho, vení, Pancho.